Muy buenos días, mis queridos amigos. Es miércoles de cápsulas o en gotas, mi chief. Esa dosis cultural que nos hace tener el elemento clave para poder tomar buenas decisiones, para tener cultura, para tener motivación y fuerza en nuestros argumentos para hacer nuestra lucha del trabajo de todos los días, para hacer del proyecto México 2018 una gran oportunidad para todos, para convencernos de que es indispensable trabajar, como muchos de los hombres que hemos presentado en este programa, en el proyecto de México. No cabe duda que la oportunidad del 2018 nos las están pintando calva. Es difícil, pero no imposible. Ayer me di a la tarea de escuchar al padre Solalinde, me encantaron las palabras, me encantó el programa, en el cual subí por ahí en mi página de Facebook. Si quieren todos, dense la oportunidad de escucharlo. Es una buena posición la que adopta un padre católico, que alcanza a vislumbrar un México diferente, un México que nos haga sentir más humanos, que pongamos en el centro del debate al hombre mismo, al ciudadano mexicano, a este mexicano que ha sido empobrecido porque más de la mitad de la población de nuestro país es pobre y un 10% está en pobreza extrema. Trabajemos por esas causas. No se diga menos, será luchar contra la corrupción, luchar contra la impunidad y luchar contra el crimen. Esos valores nos mueven, esas costumbres que estamos adoptando en este programa de ya hace 6 meses para acá y hace 2 años en el programa de Personas y Bienes. Casi estamos llegando a esos 2 años de comentar ante todos ustedes nuestros trabajos culturales, la cultura que nos han legado los grandes hombres. Y en este caso tenemos en pantalla a don Octavio Paz, a este hombre que nace en 1914 y lamentablemente nos deja en 1998, después de habernos regalado un premio Nobel de Literatura en 1990 y más atrás el premio Cervantes, con el que fue galardonado también allá en España. Un hombre que se preguntaba y un hombre que hacía preguntas, un hombre que se preguntaba a sí mismo y que se contestaba a sí mismo. Y para esa pieza me di a la tarea, como les señalé la semana pasada, de la edición de Enrico Mario Santi, de Cátedra de Letras Hispanas. Les voy a leer un pasaje de qué pensaba don Octavio Paz antes de morir. Todavía por allá, habiendo recibido ese premio Nobel en 1990, escribió: el hombre es un ser que pregunta, para que antes de que comencemos con el resumen, que nos quedamos en el capítulo 4, si lo recuerdan, del laberinto de la soledad, concluyamos esta entrega esperando que nos asista el éxito y su confianza y su compañía. El hombre es un ser que pregunta, escribió en 1990 don Octavio Paz. El hombre es un ser que pregunta. Desde que nacemos comenzamos a preguntar, y no solamente cada uno de nosotros, sino todos los hombres y todas las sociedades. Incluso podría decirse que la historia de la humanidad es la historia de las preguntas y respuestas que los hombres nos hemos hecho desde que aparecimos en este planeta. Pero hay una pregunta que es casi imposible de contestar, mejor dicho, que provoca respuestas innumerables y contradictorias. Cada una niega a las otras. Me refiero a la pregunta que nos hacemos sobre nosotros mismos: ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué significa ser inglés, francés, persa, argentino? ¿Qué quiere decir ser mexicano? La mayoría de los pueblos se hacen estas preguntas decisivas sobre su propio ser en momentos que preceden o que suceden a las grandes conmociones sociales, a las revoluciones y a los cambios que transforman una sociedad. Yo me hice la pregunta sobre México y sobre mí mismo después de la Revolución Mexicana, cuando había pasado la época agitada de este gran cataclismo social y el país se preparaba para entrar y vivir en un nuevo período, este que ahora vivimos. Mi pregunta coincidió con ese momento en que el país se contemplaba a sí mismo, se preguntaba y reflexionaba sobre su propio destino. El laberinto de la soledad es una obra fechada, pertenece a un momento y expresa una preocupación, una pasión compartida por muchos. Escribí ese libro en mi treintena, una edad en que se bifurcan los caminos. Hemos dejado la juventud, pero todavía no alcanzamos la madurez. Mi edad biológica coincidía con la edad histórica de México. Otra circunstancia personal: escribí mi libro en el extranjero, en Francia,
en 1949, como saben ustedes fue publicado en 1950. Sus páginas fueron el resultado de una doble experiencia en los Estados Unidos, donde viví varios años, y la de Europa. Me sentí solo y sentí también que México era un país solo, aislado, lejos de la corriente central de la historia. Al reflexionar sobre la extrañeza que es ser mexicano, descubrí una vieja verdad. Cada hombre oculta un desconocido. Cada hombre está habitado por un fantasma. Quise penetrar en mí mismo y desenterrar a ese desconocido, hablar con él. Mi libro no es un tratado de sociología, ni es un tratado de psicología. ¿Qué es entonces? Es una confesión, o mejor dicho, una declaración. Una vez le preguntaron a Flaubert, ¿quién es Madame Bovary? Y contestó, Madame Bovary soy yo. Este libro mío sobre México y los otros sobre tema parecido son lo que yo soy. También lo que no soy y quisiera ser. El desconocido que me habita. Una tentativa por desenterrarme y viéndome, ver el rostro de mi país, de mis semejantes. Una declaración. ¿Por qué? Hay un poema famoso del poeta romano Cátulo que dice así: amo y odio. ¿Por qué? No lo sé, pero lo siento y me torturo. En efecto, el amor es una pasión misteriosa, hecha de opuestos, deseo y temor, ternura y celos, ferocidad y caricias, egoísmo y desinterés. Ustedes van a oír y ver una declaración de amor en las actitudes de los mexicanos, y muy especialmente en aquellas relativas al misterio del origen. Hay dos actitudes, una de unión y otra de separación, afirmación comunitaria y negación del otro. Este doble movimiento de unión y ruptura es una respuesta instintiva a nuestra historia y una tentativa por trascenderla, por unir lo que fue separado. En el curso de estos programas vamos a ver cómo se desarrolló en la historia de México este doble ritmo de unión y separación. Adelanto que se trata de una oposición fecunda, porque en la vida la unión de los contrarios implica fecundidad, fertilidad, creación, como podemos observarlo en el símbolo de la campana. Este es un extracto de la introducción a El laberinto de la soledad, el tomo 1 de del video Serie en México, en la obra de Octavio Paz, en México, Televisa, en 1990. Antes de dar paso a la síntesis desde el capítulo 4 que nos quedamos, voy a recuperar nada más los primeros 3 temas, pero queremos dar las condolencias a la familia de Exprésate, promotora de la memoria, cofundadora de la editorial Era. Ella falleció el día de ayer. Neus Exprésate Exprésate, cofundadora de la editorial Era, por la que pasaron plumas sobresalientes, y esto viene muy al caso porque obras de Octavio Paz fueron editadas, escritas con estas plumas magníficas de tantos y grandes hombres en esa editorial Era. Exprésate, Neus murió el día de ayer. Pasaron plumas, ya dije, sobresalientes como la de Carlos Monsiváis, Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Fernando Benítez, José Lezama Lima, Sergio Pitol, Elena Poniatowska, que hasta la fecha todavía por ahí edita, José Revueltas o Carlos Fuentes. Falleció a los 83 años. Fue una gran promotora de la memoria, lo mismo de la del exilio español que la de los movimientos sociales de México, por cierto, con esta historia de don Octavio Paz, desde la Revolución hasta el parteaguas del 68. Su hija Ana Fernández Exprésate destacó la valentía de su madre en ese sentido, a cargo de la edición de libros esenciales e incómodos como La noche de Tlatelolco de Poniatowska. La autora de Lilus Kikus acudió a despedirla a una funeraria del sur de la ciudad. La asistencia al velorio realizado la noche de este martes fue mayoritariamente familiar. La comunidad literaria lamentó la pérdida. Ha muerto Neus Exprésate, fundadora de Editorial Era y una de las grandes animadoras de la conversación pública de la patria de la ñ, escribió en Twitter Consuelo Saiza, expresidenta del Conaculta y exdirectora del Fondo de Cultura Económica. Pues con esta nota fúnebre lamentamos la pérdida de gente que sobre todo difunde la cultura, gente que cree en el concepto de la historia y la memoria y que entrega para nosotros una oportunidad de seguir adelante con la batuta que nos deja esta destacada mujer.
Y haciendo el resumen que ya tenemos en comento de El laberinto de la soledad, presentamos la semana pasada el capítulo número 1, El Pachuco y otros extremos, el número 2, Máscaras mexicanas, el número 3, Todos los Santos, el Día de Muertos, y concluimos con Los hijos de la Malinche para hacer entrega esta ocasión de la conquista y la colonia. En el capítulo 5, en este ensayo, en este capítulo, Octavio Paz realiza una descripción de la conformación social, económica y religiosa que existía en América antes de la llegada de los españoles, en donde sus habitantes habían sido a la vez conquistados y sometidos por los aztecas. De esta forma, indica Paz, algunos de los habitantes de estas tierras precolombinas se aliaron a Cortés en contra de los aztecas, auspiciando una de las conquistas más inesperadas y absurdas de la historia.